Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. El Sermón del Monte no solamente es las bienaventuranzas, sino que el Sermón del Monte es todo lo que estamos encontrando nosotros aquí en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, versículo 1, que nos habla de las bienaventuranzas, hasta el capítulo número 7, versículo número 29. Todo esto hace parte del Sermón del Monte, que termina incluso diciendo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos aprender acerca de todo lo que el Señor nos está hablando en este Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte, como ya lo dijimos, es su intención mejor es mostrar el creyente cómo debe comportarse en el reino, ¿no? Por eso en versículos como el 13 comienza a hablar acerca de ser sal y luz, hablando de la influencia que debe de tener el creyente en este tiempo, de cómo el creyente debe tener una saludable y muy importante influencia sobre la sociedad, sobre el entorno en el que se mueve desde el punto de vista secular. No está hablando aquí de ser sal y luz en medio de la congregación, porque si usted le echa sal a la sal, ¿cuál es la idea? Si usted prende una lámpara junto a otra lámpara, ¿cuál es la idea? No, aquí la sal y luz está diciendo que yo debo ser ese factor que marca la diferencia en medio de un entorno en el que yo me mueva en esta sociedad secular. Por eso cuando ustedes preparan un caldo, por ejemplo, y no le echa sal, sabe de una forma, y cuando le echa sal, sabe de otra forma. Y la diferencia entre uno y otro es abismal. El sabor o el sinsabor radica en la sal que usted le aplique a ese caldito, por poner un ejemplo solamente, ¿no? O si usted está en oscuridad, en un ambiente oscuro, y usted prende una lámpara en ese ambiente oscuro, pues ¿qué va a producir? Luz, y va a hacer toda la diferencia. A eso es a lo que hace referencia Jesús. También aclara acerca de a lo que vino Cristo. Están perturbados, obviamente, porque cuando viene un creyente que es sal y luz, un creyente con la verdad, perturba a los que tienen determinada manera de vivir. Y aquí estás produciéndose cuando ellos, perturbados por las enseñanzas de Jesús, le hablan a Jesús y le están diciendo, a usted vino aquí a cambiarnos la ley y lo que había estado establecido. Y Jesús dice, no, Señor, yo lo que vine aquí fue a cumplir la ley y a cumplirla mejor de lo que ustedes la están cumpliendo, porque yo voy a mostrarles la verdad revelada. Yo les voy a mostrar que en mí se cumplen las profecías mesiánicas y voy a mostrarles la verdad de los principios morales que enseña el Antiguo Testamento. Jesús les dice y les muestra, yo soy la verdad, yo soy la ley cumplida, yo soy la verdad revelada y mis enseñanzas son las que ustedes deben de seguir en ese orden de ideas. Por eso es lamentable que la gente que no tiene un correcto entendimiento de la Escritura esté queriendo quitar principios de bendición para el pueblo de Dios. Entonces, no, que es que eso como era de la ley, pues eso ya no se practica, eso ya. Y entonces se está quitando la responsabilidad del creyente y la bendición del creyente de funcionar en esos principios morales y esos principios espirituales que le van a garantizar bendición. Es triste que eso acontece y que muchos teólogos lo han aceptado como una verdad. Eso es todavía más triste, pero no nos detengamos aquí. Luego está diciendo, hablando acerca incluso del asesinato, porque, bueno, hay que decir que en el tiempo de Jesús, pues era común ver asesinatos
constantemente, ¿no? Y de hecho la ley autorizaba cierto tipo de asesinatos, por ejemplo, cuando había adulterio y se apedreaba a la gente, como conocemos también en el famoso ejemplo de la mujer que va a ser apedreada y Jesús escribe en la tierra. Pero aquí Jesús los está llevando más allá y está diciendo, es que ustedes se preocupan por eso, pero yo les digo que el que odia, no, el que es incapaz de amar, dice ya mato en su corazón. Ahí lo dice el texto bíblico. Entonces, ¿sí ve? No, para mí, hay muchas cosas que en la ley, en el Nuevo Testamento, aumentan la responsabilidad del creyente. Entonces, claro, como el asesinato era de la ley, no cumplamos entonces esa ley. No, hay que entender las cosas de manera correcta. Hay que entender que aumenta más el deber moral del creyente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de las cosas más atacadas es el diezmo. Y en este sentido me parece que si es verdad que el diezmo ya no se exige como una obligación, sí como un acto de amor, porque el apóstol Pablo dice, yo no pido como quien manda, sino como quien ama, mostrando lo que es ahora el Nuevo Testamento. Ahora yo doy por amor, incluso si yo entiendo esto, mi responsabilidad como creyente no solo es dar el 10, es dar mucho más por amor. Ojo, y voy a dejar esa inquietud hasta ahí. Más adelante probablemente lo vamos a aprender. Entonces, no es que vino y se acabó todo, no, aumentó, porque me está pidiendo ser una mejor persona actuando en Cristo. Habla del adulterio en el corazón, ya lo conocemos, que el que mira a una mujer y la desea ya adulteró en su corazón, ¿no? Y hay que entender qué es adulterio y qué es fornicación. Definimos adulterio como el tener relaciones sexuales con una mujer casada o un hombre casado, adulterio. Fornicación, forneia, del griego, es todo tipo de desorden sexual. Entonces, tener relaciones con mujeres, siendo soltero con mujeres solteras, homosexualismo, desviaciones, zoofilia, pedofilia, todo eso que es una desviación es llamado en la Biblia como fornicación. También habla del matrimonio como un vínculo sagrado en el versículo 31. Jesús prohíbe jurar, ya no se debe jurar en el nombre del Señor. Está hablando de andar la segunda milla, y este andar la segunda milla pues nos está llevando a nosotros a entender que ya no es la venganza personal lo que nosotros debemos practicar. No, ahora nuestras actitudes, permítame utilizar esta palabra, positivas, al enfrentar las cosas malas que nos llegan como un insulto personal, etcétera, etcétera, deben ser transformadas, ¿no? Esa actitud positiva debe a mí dar testimonio de lo que yo soy, de mi transformación a las demás personas. Por eso está conectada con el versículo 43 que nos habla de amar a nuestros enemigos, de amar al prójimo. Eso es lo que nosotros vemos. El capítulo 6 habla de hacer bien para agradar a Dios, y aquí volvemos a lo que ya dijimos, ¿no? Y es entender correctamente el término de la santidad. No es que yo pueda hacer lo que quiero, no. Jesús dice, guárdense para hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos, hipocresía. No, cuidado. Y él lo llama claramente en el versículo 2, hipócritas. Entonces, más bien está diciendo, hagamos las cosas correctamente para ser vistos por el Padre en el cielo, aleluya, y ser recompensados por el Padre en el cielo. Nuestro objetivo es ser vistos por el Padre, no la hipocresía de ser vistos por el mundo. Nos habla de la oración. Me encanta esta parte de Mateo, porque aquí nos habla de entrar en el aposento, en nuestro lugar secreto, cerrar la puerta.
y cerrar la puerta, orar a nuestro Padre que ve en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. Ahora, mire algo curioso. Proseuchomai es la palabra que usa el versículo 6 para decir ores. Y este sustantivo eushe es una oración a Dios que tiene una implicación de voto. Es decir, denota una invocación como una petición, como un ruego. Y cuando se le agrega el pros en la dirección de Dios, no, proseuchomai viene a ser el término en el que se habla de que orar es hacer un voto, un ruego, una petición a Dios. No, yo oro a Dios. Señor, bendíceme, ayúdame. Mi voto es buscar tu presencia, separarme para ti. Bueno, lo que sea que el Espíritu ponga en su corazón. Y dice, tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, aclaro, ¿no? Aquí Jesús no está criticando la oración pública, si no, no podríamos orar en la iglesia. Lo que sí está haciendo Jesús es condenar la oración del prepotente, del orgulloso que lo hace para que los demás lo vean, ¿no? También es importante aclarar que en el versículo 7, cuando habla de las vanas repeticiones, no está hablando de una petición que se reitera, ¿no? Ahora quiero aclarar eso, porque a veces, como leemos este texto bíblico, y entonces decimos, no usemos varias vanas repeticiones, o sea, no diga siempre lo mismo. A eso no se refiere el texto bíblico. Y si no, sería una contradicción que aquí dice, no uses vanas repeticiones, y en otro texto está diciendo Jesús, sean como la viuda que busca justicia, insistiéndole al juez que le haga justicia. Así hay que orar, insistiendo, pidiendo una y otra vez. Habría una contradicción aquí. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Este texto se está refiriendo a la costumbre que tenían los fariseos, como fariseos que son, de estar balbuceando tonterías sin sentido, palabras que ni se entendían, ¿no? Largas oraciones que, como dijo alguien, o como leí mejor alguna vez, eran pura verbosidad, ¿no? Verbosidad, eran pura verbosidad y no tenía ningún destino, era una verbosidad vacía y simple, ¿no? Como el eso lo hacían era para que los escucharan, algo así. A veces ni tenía sentido ni nada, sino que pasaban ahí, padre, sí, padre, para que los escucharan los que estaban alrededor, pero en realidad no estaban orando nada, ni tenía sentido, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús dice, oren de forma concentrada, enfocada, reconozcan la necesidad de que Dios reine en su vida, en todos los escenarios, entregando su vida y todos los escenarios a Dios. Eso es lo que Jesús está pidiendo, o las instrucciones, mejor, respecto a la oración que Jesús está dando. Y aquí yo creo que sí vale la pena que tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros nos podemos encontrar en el escenario de la verbosidad. Entonces estamos tan cansados que llegamos y vamos a orar y ni siquiera estamos diciendo nada que tenga sentido. O nos levantamos y por salir del paso, Señor, lo mismo que dije ayer, te lo digo hoy. O sencillamente por demostrar que oramos decimos cualquier tontería. Cuidado, a eso es a lo que Jesús hace referencia. Cuando oremos al Señor, hay que orar con claridad, enfocados, concentrados, sabiendo que nuestro Dios
maravilloso, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos, como lo dice el mismo texto de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Oremos con la conciencia de que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No por salir del paso ni por hablar cualquier cosa, porque seguramente si usted está frente a una persona importante no va a balbucear. Usted va a hablar claro. Hable claro. Dios me enseñó a mí que para orar hay que hacerlo con la reverencia a un Señor, con la confianza a un amigo, pero con el amor a un Padre. Reverencia a un Señor, confianza a un amigo y el amor al Padre. Entonces, a mí esta enseñanza del Señor me ha bendecido porque me permite hablarle con libertad, con amor, pero también con respeto, con reverencia. Y aquí entra a una de las oraciones más practicadas en toda la historia del cristianismo. Entiéndase en todos los escenarios que se refiere. Y es la oración, la maravillosa oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo que contiene 7 aspectos que tienen, son 7 necesidades que tenemos en la vida, ¿no? Uno de ellos, la necesidad de tener un padre, ¿no? Ese padre amoroso, benevolente. Otra, la presencia de Dios, santificado sea tu nombre. Y es entrar en la presencia de Dios mediante la alabanza. Yo le llamo Padre porque Cristo murió por mí. Aleluya. Y dice que somos hechos hijos suyos. Otra es entender las prioridades de Dios en mi vida. Venga a tu reino. No es todo lo que yo quiero, es lo que Él quiere en mí, en mi gente, en mi familia y en mi nación. Otra, la provisión de Dios. Dánoslo hoy, ¿no? El pan diario de cada día. Dánoslo hoy. Esto es lo que habla de la provisión de Dios. Él nos suple nuestras necesidades. Otra importantísima, el perdón de Dios. Perdonándonos, ¿no? Mire, si usted se mueve en el perdón de Dios, entiende qué es el perdón de Dios en su vida, usted podrá perdonar a los demás. Porque si nosotros, yo he visto a lo largo del ministerio, incluso en gente como pastores, que cuando hay heridas es difícil perdonar, tal vez porque no entendemos el perdón de Dios en nosotros. Y una experiencia que tuve fue con una persona que tuvo un conflicto familiar y le era difícil perdonar en medio de ese conflicto personal. Pero a mí lo que me parecía curioso es que la persona había fallado en esa misma área. Y no podía perdonar a la persona que le había fallado. No era como el ejemplo bíblico de aquel deudor que se le perdona una deuda grandísima y cuando ve a uno que le está debiendo algo pequeño, lo ataca y lo golpea y lo maltrata. No tiene sentido. Si Dios me perdonó a mí, que me perdonó cosas tan grandes, pues mi responsabilidad es perdonar también a los demás, ¿no? Esta debe ser algo en mi vida que debe ser una constante, el vivir en ese perdón. Y yo dije, y hay algo que yo siempre he creído, y es la diferencia entre un pecador y otro, es que uno se dejó pillar y el otro no. Así que cuidado con dárnoslas de ser muy, 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 muy santos y muy puros y muy, no, hasta el punto de señalar y criticar a los demás, porque la diferencia entre uno y otro es que uno descubrió su pecado, el otro no. Pero hay que tener cuidado, no sea que Dios se enoje y salga a manifiesto todo lo oculto. Por eso es mejor vivir una vida de integridad delante de la presencia de Dios. Ahora,
otra característica del Padre Nuestro. El poder de Satanás. No nos metas en tentación. Y aquí es donde hay que pedir al Señor protección alrededor mío, de mis seres queridos, cobertura, su armadura, la que está en Efesios capítulo número 6. Y esto de la armadura es una forma de vida. No es, como ya lo dije en alguna ocasión a mi congregación, Señor, yo me pongo el yelmo de la salvación y me pongo el apresto y me pongo los zapatos. No, eso no está hablando de cosas imaginarias, está hablando de actitudes que como creyentes debemos tener para crear esa armadura de protección en nuestra vida. Y pues al último glorificar a Dios, que nos hace parte de lo que algunos llaman sociedad divina, ¿no? Es decir, ser participantes de su reino, de su poder y de su gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué hermosa oración que nos enseña a nosotros a orar delante de la presencia de nuestro Dios, el Padre nuestro. También habla acerca del ayuno, que es algo personal delante de Dios, de hacer tesoros en el cielo, importantísimo. Es más importante apartarnos, separarnos santos con nuestro Dios y hacer tesoros allí en lo espiritual que en lo material, porque lo material aquí se queda a la hora de ir a recibir recompensas en el cielo. La advertencia de mirar correctamente, de no contaminar nuestro cuerpo con nuestros ojos. O sea que, si entiendo bien este texto bíblico, el texto bíblico está hablando de tener unos ojos sanos. Ojo, unos ojos sanos, de mirar las cosas correctamente, de tener cuidado porque con los ojos es con lo que más se peca, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Porque los ojos son los que más desean por encima de los sentidos, de los otros sentidos, porque lo que más hacemos nosotros es ver, porque usted de pronto percibe algún olor cuando está cerca, mientras que con sus ojos puede ver más a lo lejos, pero podremos hablarlo en alguna otra ocasión. De servir más a Dios que a las riquezas, ¿no? Y advierte, o servimos a Dios o a las riquezas en el versículo 24, cuando la gente, después de que es bendecida, se aparta de Dios, como lo hemos visto mucho a lo largo del ministerio, todas las épocas que existen. Y el versículo 25, que me voy a tener un momentiquitico acá para hablar acerca del texto que nos dice, no os afanéis, de no estar afanoso, algo que es difícil. Cuando nosotros estamos en una actitud con Dios realmente sincera y genuina, no hay ansiedad para tener cosas. Esas preocupaciones que nos llevan a la ansiedad por tener cosas, por lucir de una forma, eso la Escritura dice, no debe ser, no es correcto. Merimao, que es la palabra en hebreo que utiliza mejor en griego, que utiliza el versículo 25 para afanar, es una palabra que sugiere una distracción. Ella viene de algo que se llama merizo, ¿no? De merizo, es su raíz, merizo. Y merizo significa dividir en partes. O sea, esto es como una distracción. La preocupación que causa ansiedad, tensión, presión, habla de que nos divide nuestra mente en partes, nos desconcentra, nos angustia, hasta nos enferma. Cuando usted permite el afán en su vida, se enferma, se angustia, porque su mente se dividió en partes, en yo creo, yo no creo, será que sí, será que no, como ya lo había mencionado, no. Jesús dice, no merizo, no merimao, que realmente se pronuncia merin, now, no merid, now, no. Yo no me afano, yo no me divido en partes, yo estoy en Cristo, en un solo cuerpo, Cristo. Y mi relación con Dios es que en lugar de estar preocupado por cosas materiales,
Busco primeramente el reino de Dios y su justicia, versículo 33, y todo lo demás, bendito sea el nombre del Señor, será añadido. Luego nos habla de no juzgar, esta actitud que definitivamente a lo largo de toda la Biblia Dios la señala y la condena. No juzgar para no ser juzgados, no estar mirando la paja de, del ojo ajeno cuando tenemos una viga en el ojo de nosotros. Y la exhortación maravillosa de pedir, buscar, llamar, como lo dice el versículo 7 del capítulo 7. Hermoso, hermoso, hermoso. Donde nos habla de rogar, de pedir, como el siervo que pide al rey con insistencia. Eso es lo que significa la palabra aquí. Sin pena, no exigiéndole, no, pero presentando, digámoslo, un correcto y consistente argumento de bendiciones, ¿no? Eso es lo que dice, buscan, piden, llamen. Dios quiere que lo busquemos, que le pidamos, que lo llamemos, que le digamos, Señor, yo necesito de ti, yo quiero más de ti, porque sin ti nada puedo hacer. Eso es lo que está hablando el texto. Habla del camino estrecho, de las dificultades que vamos a encontrar en la vida, pero que ahí debemos de quedarnos, en el estrecho, porque el estrecho me va a llevar a la gloria de Dios. Bienaventuranzas, ¿la recuerdan? Ahí está. Habrán dificultades, pero con Dios saldremos adelante, vamos a llegar. Con Dios el camino estrecho nos lleva a un lugar espacioso. Sin Dios el lugar amplio y espacioso nos va a llevar a un camino estrecho, consecuencias, problemas, dificultades, conflictos y si no nos arrepentimos a una eternidad de sufrimiento sin Dios. También habla de conocer la gente por sus frutos, ¿no? De tener cuidado con esa gente que se acerca, queriendo mostrarse muy espiritual cuando en realidad son lobos rapaces. Por eso dice el texto, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, gente que viene a confundir, a dividir, gente que viene a drenar nuestra energía. Y aquí yo quiero darle un consejo muy personal a todos los que me están escuchando. No caigan en el error de tener gente en su trabajo, en su ministerio, en su vida, que drena su energía. Eviten esa gente, por favor. Evítenla con todas sus fuerzas. Porque cuando usted permite caminar con gente que drena su energía, cuando se dé cuenta, va a ser un rezago de lo que usted era. Por eso, aléjelos de usted. No estoy hablando de los esposos, eso ya. En ese caso, ahora hay que pedirle a Dios por la transformación de su cónyuge, si es el caso. Y lo mismo de sus hijos. Pero hablo de la gente que no está en el entorno de su hogar, esposa, hijos. Esa gente que drena su energía, evítela, por favor. Porque pasan años y años, si usted lo permite, y luego se va a dar cuenta que en realidad no valió la pena. Jesús también habla de la gente que dice, Señor, en tu nombre hice muchas cosas, pero no vivieron de acuerdo a su palabra. Él dice, nunca los conocí. Y en esta sección de Mateo termina diciendo acerca del Sermón del Monte, edifiquen sobre la roca. Y está concluyendo su mensaje diciendo, si ustedes oyen estas palabras y las hacen, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí lo que está diciendo Jesús es, escuchen bien, si ustedes ponen en práctica esta palabra, ustedes van a edificar. Pero si no, cuando vengan los conflictos, serán derribados. Mejor, edifiquemos sobre la roca.
Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.com.